Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy, marzo 10. ¿Sí? Estamos siendo guiados por las lecturas de John MacArthur y el devocional de hoy se titula La oración de Jesús. Y vamos a leer el pasaje que está en Mateo 26:39 y dice así. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, esta es una oración muy recordada del Señor. Y es la oración que muestra su humanidad, ¿no? Una oración que refleja la humanidad del Señor, que le pide a su Padre que si fuera posible no lo haga pasar por la cruz. Pero el Señor dice en esa oración, Señor, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. Amén. Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones como esta. Situaciones en las que nos vamos a ver envueltos en algo de lo que quisiéramos escapar, pero situaciones que van a requerir de nosotros la decisión firme de seguir haciendo la voluntad del Señor. Así que vamos a ver cómo MacArthur nos guía en la reflexión de hoy. Dice, cuando Cristo ora, no sea como yo quiero, sino como tú, no debemos pensar que hay una disparidad entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. En cambio, lo que vemos aquí es al Hijo que consciente, deliberada y voluntariamente somete todos sus naturales sentimientos humanos a la voluntad perfecta de su Padre. El Señor no está diciendo, Señor, yo creo que la cruz no es la solución. No está diciendo, mira, mi voluntad es hacer otra cosa, salir para otro lado, ver si podemos encontrarle caminos de otra manera o de otra forma. Pero bueno, si vos querés esto, está bien, acepto. Lo que está mostrando esta oración es la humanidad de Cristo. Su humanidad sometida a la voluntad divina. Por eso el Señor tiene mucho para enseñarnos. Siempre decimos, si el Señor hubiese enfrentado la cruz como Dios, no podría ser un ejemplo para nosotros. Sin embargo, el Señor enfrentó la cruz como hombre, con los sentimientos de un hombre. Un hombre que decidió someterse a su Padre. Está bien, ¿no? El apóstol Pablo dice que por lo que Cristo padeció, aprendió la obediencia. Nosotros vemos que el Señor tuvo que aprender a obedecer. Aprender a obedecer a su Padre. Y nosotros debemos aprender a obedecer a nuestro Padre. Por supuesto que también se está hablando de manera humana. De manera humana. El Señor como hombre aprendió la obediencia. Esto es maravilloso. Dice, la oración es el ejemplo perfecto de cómo Cristo en su humanidad siempre rindió su voluntad a la del Padre en todas las cosas, precisamente para que no hubiera ningún conflicto entre la voluntad divina y los sentimientos humanos. Y esto es algo muy importante. Nosotros debemos entender que no tenemos que tener un conflicto entre la voluntad de Dios y nuestros sentimientos. Y para eso tenemos que someternos. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros vamos a tender a buscar lo que es más fácil, lo que es más sencillo, lo que es más simple, lo que nos hace sentir mejor. Y muchas veces eso escapa o nos hace escapar de lo que el Padre quiere para nosotros. Muchas veces el Señor nos va a llevar por un lugar difícil, por un lugar complejo, por un lugar que seguramente nos va a proponer un desafío constante. Allí el Señor nos va a moldear, nos va a enseñar, nos va a estimular, nos va a enseñar que es Dios, nos va a mostrar su soberanía, nos va a hacer aprender a conocerle. ¿Te das cuenta? Y yo tengo que someter mi voluntad a la voluntad del Señor o mis sentimientos a la voluntad del Señor para poder aprender todas estas cosas. ¿Cuántas veces te has enfrentado a problemas en la vida que vos no querés tener allí,
pero que entendés que son necesarios para que te unas más al Señor o para que aprendas algo que el Señor te quiere enseñar. Lo hemos vivido muchas veces. Está bien, ¿no? Y si yo me resisto y me rebelo contra eso, justamente lo que estoy haciendo es escapándome de la voluntad del Señor, no solo de los problemas. Entonces, cuando yo digo, Señor, está bien, esto es lo que quieres, acá estamos, para seguir adelante. Ahí es cuando todo lo bueno que Dios puede traer, gracias a mi obediencia, se hace posible. ¿Está bien? Aquí hay una lección conmovedora, dice MacArthur. Recuerden que Cristo no tenía apetitos pecaminosos, ni deseos que estuvieran pervertidos por el pecado, ni ninguna inclinación a hacer lo malo. Sin embargo, sí, él necesitaba someter sus apetitos y pasiones a la voluntad de Dios con tal dedicación deliberada y decidida. O sea, y está hablando de lo puramente humano, lo que tiene que ver con la debilidad humana. El Señor no estaba motivado por el pecado ni influido por él, pero sí era una persona con pasiones, con sentimientos, con deseos que tenían que ser sometidos a Dios. Por eso vuelvo a mencionar este pasaje, que el Señor, por lo que padeció o a través del padecimiento, mostró su obediencia y aprendió a obedecer y a someterse al Padre. Es decir, está bien, Señor, acá estoy. Y te digo que sí. Nosotros vemos a Jesús en el huerto del Getsemaní diciéndole a Dios que sí, cuando el Señor le está mostrando, cuando el Padre le está mostrando una cruz. Allí Jesús le dice, sí, Señor, yo lo acepto, yo lo quiero. Porque es lo que tú quieres. Y lo que tú quieres es lo perfecto. ¿Está bien? Esto es maravilloso. Ahora, ¿cuánto más tenemos que ser deliberados nosotros en la entrega de nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente delante de Dios? Y todas nuestras fuerzas, ¿no? Que es lo que el Padre nos pide. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tenemos que ser deliberados, dice MacArthur, como el Señor Jesús fue deliberado al orar de esta manera. Se estaba entregando. Esto no es algo que, bueno, ya me va a salir. Ya en algún momento esto se va a generar automáticamente en mí. No, automáticamente no se va a generar. Yo tengo que decidirlo. Porque todas nuestras debilidades, dice MacArthur, nuestros deseos, nuestros apetitos y nuestras voluntades deben ser conscientemente sometidos a la voluntad de Dios, si esperamos ser capaces de vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. No hay forma de vivir para Dios sin estar en la voluntad de Dios. Para vivir para el Señor, yo tengo que estar dentro de la voluntad del Señor. Jesús, como hijo, tenía que estar dentro de la voluntad de su Padre y tenía que someter su humanidad a esa voluntad y de la misma manera nosotros. Por eso yo no sé por qué tipo de problema tal vez estás pasando, ¿sí? Yo puedo saber los que estoy pasando yo, pero tanto los tuyos como los míos necesitan sometimiento, necesitan, ¿no?, búsqueda de la voluntad del Señor. Necesitan sumisión al Padre. No hay otra manera de enfrentarse a los problemas más que diciendo, Padre, si esto es lo que quieres, yo lo acepto. Porque tú sabes lo que este trato va a generar en mi vida y tal vez en la vida de otros también. Entonces, acepto. Porque tú sabes. ¿Está bien, no? Esto es maravilloso. Dice, la sumisión de Cristo a la voluntad del Padre era una expresión de amor eterno por el Padre. Aunque aborrecible y misterioso, como es pensar en el Hijo muriendo y el Padre derramando su ira sobre él, el propósito subyacente de la redención era una pura expresión de amor entre el Padre y el Hijo. Bueno, esto es como difícil de entender, te lo voy a explicar. Lo que dice MacArthur es que es difícil ver a un Padre, no al Padre celestial, Padre perfecto, amoroso,
maravilloso, derramando toda su ira y su enojo sobre su propio hijo. Es como, ¿qué es esto? Es raro. No hay una relación de amor entre el padre y el hijo para que el padre haga esto. Claro que la hay. El Señor Jesús decía, el Padre me ama y yo amo al Padre. Pero esa situación en la cruz, donde el Padre revela toda su ira y la derrama sobre su Hijo, contiene un plan de salvación y una expresión de mucho amor expresado en esa relación, porque ambos, el Padre derramando su ira y Cristo soportándola, están contribuyendo a llevar adelante el mismo plan. Están trabajando juntos. ¿Te das cuenta? Y están trabajando juntos para nuestra salvación. Están trabajando juntos para que vos y yo no tengamos que sufrir la condena de la muerte al final. Esto es impresionante y maravilloso también. Dice, de modo que en la eternidad pasada el Hijo voluntaria y deliberadamente se sometió a la voluntad del Padre y el camino a la cruz quedó establecido. O sea, nosotros entendemos que esto de que Cristo vaya a la cruz y el Padre descargue su ira sobre él, era algo entendido entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. ¿Está bien, no? El camino a la cruz era el camino que el Señor sabía que tenía que caminar. Y humanamente se sometió a su Padre porque ya lo había hecho en la eternidad. Porque juntos estaban construyendo la salvación de la humanidad que deliberadamente también había decidido obedecer a Satanás. Entonces, hubo un hombre que decidió someterse a Dios en nombre de todos los hombres para ir a la cruz, pagar el precio por una humanidad perdida, soportar la ira de su propio Padre, que ya había acordado con él hacer esto para salvar y salvar a muchos. Y esto provocó en el Hijo un grado de honor impresionante, mucho mayor al que tenía antes de haber ido a esa cruz. Podríamos hablar, no sé, muchísimo de todo esto. No tenemos más tiempo, pero sí para hacer una pregunta, para dejarte una pregunta, y es esta. ¿Cómo reaccionás ante la obediencia de Cristo y a la voluntad de Dios en el huerto? ¿Qué te parece esto de la obediencia del Señor Jesucristo a esa voluntad de Dios allí en el huerto? Reflexiona. Y reflexiona, ¿no? Todas las veces en que vos estás ante una situación parecida y vos estás en tu huerto enfrentándote a una situación difícil, teniendo que decirle al Padre, Padre, acá estoy para rendir mi voluntad a ti. ¿Lo has hecho o te has querido escapar? ¿O te has querido esconder? Bueno, que hoy podamos ir a nuestro huerto y a decirle al Padre que sí, que vamos a pasar por allí. Amén. El Señor te bendiga. Mañana seguramente nos vamos a volver a encontrar.